Buenas tardes, mi nombre es Jesús Díaz y le voy a hablar sobre los maquinados de metales. El maquinado es un proceso de manufactura que se realiza con herramientas de corte para retirar exceso de material de una pieza de trabajo. Existen varios tipos de operaciones de maquinado que son el torneado, el taladrado y el fresado. El torneado es una herramienta de corte con un borde cortante simple que remueve el material de una pieza de trabajo giratoria para dar forma de un cilindro. El taladrado es una herramienta giratoria con dos puntas filas de cortes para crear un agujero redondo. Y el fresado es una herramienta rotatoria con múltiples filos cortantes para crear una superficie recta. Otro tipo de operaciones son el perfilado, el cepillado, el escariado y el aserrado. Formación de la viruta. Se usa un complejo ortogonal con dos dimensiones de la herramienta de corte con dos elementos geométricos que son ángulo de inclinación y ángulo de incidencia. La viruta se forma por deformación cortante para crear un ángulo en la superficie. El espesor, tiene un espesor que aumenta a lo largo del plano de corte. Tipo de viruta. Viruta discontinua. La fricción de la herramienta de viruta es alta y su avance y profundidades son grandes. Viruta continua. Se forma en materiales dúctiles y la velocidad es alta, pero las profundidades son pequeñas. Viruta continua con acumulación en el borde. También se forma en materiales dúctiles y la velocidad suele ser bajas o medias. La viruta dentada tiene como apariencia de diente de sierra y es producida por formación cíclica de resistencia alta alternativa de corte, seguida por una resistencia baja de corte. Clasificación de la pieza de trabajo. En ella se encuentra la rotación y no rotacionales. Las rotacionales son formaciones de cilindros que tienen herramientas de corte y eliminan los materiales de piezas de trabajo giratorios, por ejemplo, el fresado y el torneado. Los no rotacionales tienen forma de bloque o de placa lograda, combinado con el movimientos lineales de una pieza de trabajo con movimientos rotatorios de una herramienta. Por ejemplo, sería el perfilado y el fresado. Las operaciones de maquinado se clasifican según la forma de la pieza creada, ya sea por generación o formación. Torneado. El torneado es una herramienta con una sola punta que remueve la superficie de una pieza cilíndrica en rotación. Entre las operaciones relacionadas con el torneado tenemos el cariado, el torneado ausado, el torneado de contorno, el torneado de forma, el achaflanado, el roscado, el tronzado, el perforado y el taladrado moleteado. Seguimos con la siguiente diapositiva. Las operaciones de torneado se realizan en un torno mecánico formado por cabezal, torreta, contrapunto, carro principal, carro transversal, guías y abancado. Para sujetar la pieza de trabajo al torno se utilizan varios métodos, que son sujeción entre centros, que usa una pieza de trabajo que es relacionado con el diámetro y la longitud. Mandril. Este es usado también una pieza de trabajo que es relacionado con la longitud y el diámetro. Una boquilla. Usada una fuerza de forma cilíndrica. Plato de sujeción.
usado para sostener piezas irregulares. Existen otro tipo de tornos que son torno para herramientas, torno de velocidades, torno de revólver, torno de mandril, máquina automática de tornillos y el torno controlado numéricamente. Máquina de perforadora. El perforador es un proceso que se realiza con un diámetro interno para crear un agujero redondo. Las máquinas perforadoras pueden ser horizontal o verticales. Lo horizontal se refiere a la ubicación del eje de rotación del husillo de la máquina o de la pieza de trabajo. El vertical es usado en una pieza donde el diámetro es mayor que la longitud. El taladrado es el proceso que se usa para crear agujeros redondos en una pieza de trabajo. Operaciones que se realizan con el taladrado son el rocado de interior, el escariado, el abocaldado, el avellanado, el centrado y el refrentado. La máquina estándar para taladrar es la prensa taladradora y el taladro. El fresado es una operación donde se hace pasar una pieza de trabajo por una herramienta cilíndrica rotatoria con múltiples filos cortantes. La herramienta mecánica se llama fresa y la herramienta de borde filo cortante se le dice dientes. Tipo de fresados. Existen dos tipos de fresados que son tipo fresado periférico y fresado frontal. El fresado periférico, el eje de la herramienta es paralela a la superficie de maquinado y los tipos que se utilizan son el fresado de placa, el fresado de ranura, el fresado de aserrado, el fresado lateral y el fresado paralelo simultáneo. El fresado frontal, el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo y sus tipos son fresado frontal convencional, fresado frontal parcial, fresado por cavidad y fresado por perfiles, etc. Tipos de fresado según su orientación. Entre ellas son fresado horizontal o vertical. Otro tipo son el rodillo y columna, tipo de bancada, tipo de cepillo, fresado de trazado, maquinado de fresadora y control numérico computarizado. Centro de maquinado. Las máquinas son automatizadas y tienen la capacidad de realizar múltiples operaciones de control numérica computarizado sin la intervención de un humano. La característica: pueden hacer cambios automáticos de una herramienta para hacer distintas operaciones siguientes. La paleta que se transfiere automáticamente a la pieza de trabajo al husillo de la máquina. Es posicionado automáticamente en la pieza de trabajo. Clasificación. Según la orientación del husillo, puede ser vertical, horizontal y universal. Otras operaciones de centrado de maquinado son perfilado, cepillado, brochado y aserrado. Tecnología de las herramientas de cortes. Forma de falla de una herramienta de corte. Falla por fractura, que ocurre cuando la fuerza es excesiva en la punta de la pieza. También se encuentra falla por temperatura, que ocurre cuando la temperatura es más alta que el material de maquinado de la pieza. También está el desgaste gradual. Propiedades de material para herramientas. Las propiedades de material para las herramientas son la tenacidad, la dureza del material y la de material con calentamiento y la resistencia del desgaste. Tipo de herramienta de corte.
En ella se encuentra de una punta y de múltiples filos cortantes. Configuración geométrica de la herramienta de una punta. Está definida por el ángulo de inclinación posterior, ángulo de inclinación lateral, ángulo de inclinación frontal, ángulo de incidencia lateral, ángulo de filo frontal y ángulo de filo lateral y la radio de la raíz. Tipos de cortados de fresado. En ella se encuentra cortadores de fresado simple, cortadores de fresado de forma, cortadores de fresado frontal y cortadores de fresado terminal. Esmerilado y otro proceso abrasivo. El maquinado abrasivo es la eliminación de material de acción de una partícula abrasiva dura y adherido a una rueda de esmeril, aglutinado con la velocidad periféricamente. Tipo parámetro a tomar en cuenta en una rueda de esmeril. En ella se encuentra material abrasivo, tamaño de grano aglutinado, dureza de la rueda y estructura de la rueda. Tipo de esmerado. Esmerilado de superficie plana. Se realiza con una periferia de una rueda de esmeril y una cara plana de la rueda. Esmerilado de superficie cilíndrica. Se usa para piezas de revolución de esmeril cilíndrico externo y esmeril cilíndrico interno. Esmeril sin centro. Es un proceso alternativo para esmerilar la superficie de un material cilíndrico que sea interno o externo. Y esmeril de alta remoción de materia. Se realiza a profundidades de cortas y muy altas y velocidades de avance muy bajas. Otras operaciones de esmerilado se encuentran afilado de herramientas, esmerilado de interior vertical y bandas abrasivas. Proceso abrasivo a fines de esmerilado. En ella se encuentra el rectificado, el bruñido, el superacabado, el pulido y abrillantado. Siguiente. Tratamiento térmico de los materiales. Son los procesos de calentamiento o enfriamiento para efectuar un cambio en la estructura del material y así modificar las propiedades mecánicas. Principales tratamientos térmicos. Recocido. El calentamiento del metal tiene que estar en una temperatura adecuada para así en la cual se pueda mantener cierto tiempo y luego se enfríe lentamente. También está la formación de martensita en acero, templabilidad, endurecimiento de precipitación y endurecimiento superficial. Limpieza de las piezas de trabajo. Se encuentra limpieza química y limpieza mecánica. En la limpieza química se utilizan productos químicos y en la limpieza mecánica se remueven sustancias mediante operaciones mecánicas de diferentes tipos. Diversos. Parámetros a tomar en cuenta para seleccionar un método de limpieza son contaminante que debe removerse, grado de limpieza requerida, materiales de sustrato que van a limpiarse, propósito de la limpieza, factores ambientales y de seguridad, tamaño y geometría de la pieza y requerimiento de producción del costo. Muchas gracias por su atención.